Saddam Hussein nació el 28 de abril de 1937 en Al-Auja, un pequeño pueblo cerca de Tikrit, al norte de Bagdad. Desde su infancia, Saddam estuvo rodeado de violencia y pobreza. Su padre desapareció antes de que él naciera y su madre intentó abortarlo y luego se volvió inestable emocionalmente. Saddam fue criado por su tío, Khair Ayatullah, un ferviente nacionalista árabe que inculcó en él el odio hacia los británicos y los judíos y una fuerte admiración por líderes autoritarios. Esta educación temprana moldeó la visión del mundo de Saddam y sentó las bases de su futuro régimen basado en la represión, el control absoluto y la propaganda. En su juventud, Saddam se unió al Partido Baas Árabe Socialista, una organización política nacionalista panárabe que promovía la unidad del mundo árabe y el rechazo al imperialismo occidental. En 1959, participó en un intento de asesinato contra el entonces primer ministro iraquí Abd al-Karim Qasim, lo cual obligó a Saddam a huir del país. Vivió en Egipto, donde continuó sus estudios y su formación política. Este periodo de exilio le permitió observar otros regímenes árabes y afinar su ambición de poder. Saddam regresó a Irak en 1963, cuando los baasistas tomaron brevemente el poder, y aunque el golpe fracasó, su ascenso dentro del partido fue imparable. En 1968, el partido Baas finalmente tomó el control definitivo del gobierno iraquí mediante un golpe de Estado. Aunque Ahmed Hassan al-Bakr fue nombrado presidente, Saddam se convirtió en la figura clave detrás del trono, controlando los servicios de seguridad y desarrollando una extensa red de vigilancia y represión. Durante esta etapa, se consolidó como un hábil manipulador político, eliminando a sus rivales internos y construyendo una imagen pública cuidadosamente controlada. También desarrolló su culto a la personalidad, presentándose como un líder fuerte, paternalista y protector de la nación. En 1979, Saddam forzó la renuncia de al-Bakr y asumió oficialmente la presidencia de Irak. Uno de sus primeros actos fue convocar una reunión del partido Baas donde, en una aterradora muestra de poder, denunció a varios miembros de conspirar contra él. Estos fueron arrestados y ejecutados públicamente. Este acto envió un mensaje claro: nadie debía desafiar su autoridad. A partir de ese momento, Irak se transformó en un estado policial, donde el miedo, la tortura y la censura eran herramientas cotidianas para mantener el control. Durante la década de 1980, Saddam se embarcó en uno de los conflictos más sangrientos del siglo XX, la guerra Irán-Irak. Este conflicto, que duró de 1980 a 1988, comenzó como un intento de Saddam de aprovecharse del caos interno iraní tras la Revolución Islámica. Sin embargo, la guerra se convirtió en una pesadilla para ambos países, dejando más de 1 millón de muertos. Irak utilizó armas químicas contra tropas iraníes e incluso contra su propia población kurda, como en la masacre de Al-Abja en 1988, donde miles de civiles murieron por gases venenosos. A pesar del alto costo humano y económico, Saddam se presentó como el gran defensor del mundo árabe contra el fundamentalismo chiita. La guerra con Irán dejó a Irak profundamente endeudado, especialmente con Kuwait y Arabia Saudita. En un intento de resolver esta crisis económica y recuperar prestigio regional, Saddam invadió Kuwait en 1990, acusándolo de robar petróleo iraquí mediante perforaciones inclinadas. Esta agresión provocó una respuesta internacional inmediata, liderada por Estados Unidos. La coalición internacional lanzó la Operación Tormenta del Desierto en 1991, expulsando a las tropas iraquíes de Kuwait en una guerra relámpago. Aunque Saddam permaneció en el poder, su ejército fue devastado y su país fue sometido a duras sanciones económicas. Tras la Guerra del Golfo, se produjeron levantamientos chiitas en el sur y kurdos en el norte de Irak. Saddam respondió con una brutal represión. Miles fueron asesinados, y las Naciones Unidas impusieron sanciones severas que afectaron principalmente a la población civil. Mientras tanto, el régimen baasista mantuvo su control mediante una combinación de propaganda, represión sistemática y lealtad forzada. Saddam se aseguró de aparecer en todas partes, en carteles, retratos, billetes de banco y hasta en los libros escolares. Su imagen se volvió omnipresente, como si fuera el propio espíritu de Irak. A nivel interno, Saddam se presentaba como un defensor del Islam, aunque su régimen era secular. Mandó construir mezquitas y promovió valores religiosos en la televisión estatal, intentando consolidar su apoyo entre la mayoría musulmana. Sin embargo, también perseguía brutalmente a cualquier grupo religioso o político que representara una amenaza, especialmente a los chiitas y a los comunistas. Saddam veía en cualquier forma de disidencia un atentado directo contra su autoridad, y su aparato de seguridad se encargaba de eliminar a cualquier opositor real o imaginario. El culto a la personalidad de Saddam alcanzó niveles casi surrealistas. Se construyeron monumentos en su honor, como la gigantesca espada de Qudisiyah, símbolo de su supuesto triunfo sobre Irán.
Mandó escribir novelas bajo su nombre y compararse con figuras históricas como Nabucodonosor y Saladino. También grabó discursos interminables donde hablaba de la gloria de Irak y del destino heroico de su pueblo. En la televisión, aparecía disparando rifles, acariciando niños o liderando oraciones, todo parte de una estrategia para consolidar su imagen de líder invencible y cercano al pueblo. A pesar de las sanciones y del aislamiento internacional, Saddam logró mantenerse en el poder durante más de una década después de la Guerra del Golfo. Su habilidad para manipular la política interna e internacional, su brutal control de los medios y su red de espionaje le permitieron aplastar cualquier amenaza. Sin embargo, el precio fue altísimo para la población iraquí. La falta de alimentos, medicinas y servicios básicos se convirtió en una constante. Se estima que cientos de miles de niños murieron como resultado directo de las sanciones y del abandono del régimen hacia su propio pueblo. El 11 de septiembre de 2001 cambió el rumbo de la historia global, y Saddam Hussein volvió a estar en el radar de Estados Unidos. Aunque no existían vínculos comprobables entre el régimen iraquí y Al-Qaeda, el gobierno de George W. Bush alegó que Saddam poseía armas de destrucción masiva y representaba una amenaza para la seguridad mundial. Esta acusación sirvió de pretexto para la invasión de Irak en 2003, que marcó el inicio del fin del régimen baasista. Saddam se convirtió en un fugitivo, y la guerra sumió al país en el caos. Tras meses de búsqueda, Saddam fue capturado por las fuerzas estadounidenses el 13 de diciembre de 2003, escondido en un agujero subterráneo cerca de Tikrit. Su imagen, desaliñada y derrotada, contrastaba con el imponente líder que había sido. Fue trasladado a prisión y posteriormente juzgado por crímenes contra la humanidad, especialmente por la masacre de 148 chiitas en Dujail en 1982. El juicio fue ampliamente cubierto por los medios y generó opiniones divididas en todo el mundo. Algunos lo veían como justicia, otros como una farsa política. El 30 de diciembre de 2006, Saddam Hussein fue ejecutado en la horca. Sus últimas palabras invocaron la fe islámica, y su muerte fue grabada y difundida, generando aún más controversia. Para algunos, su ejecución fue un acto de justicia largamente esperado, para otros, una forma de venganza disfrazada de legalidad. Lo cierto es que su caída no trajo la paz a Irak. Por el contrario, el país se sumió en una guerra sectaria, con el surgimiento de grupos extremistas y una violencia que continúa hasta hoy. El legado de Saddam Hussein sigue siendo motivo de debate. Fue un dictador brutal que masacró a su pueblo, usó armas químicas y sumió a Irak en guerras devastadoras. Sin embargo, también es recordado por algunos como un símbolo de fuerza nacional, especialmente en sectores que resienten la intervención extranjera. Su figura se ha convertido en un símbolo de advertencia sobre los peligros del autoritarismo, el culto a la personalidad y el poder absoluto sin rendición de cuentas. Hoy, Irak sigue lidiando con las secuelas del régimen de Saddam. La destrucción institucional, la desconfianza entre grupos étnicos y religiosos, y las heridas abiertas por años de represión y violencia no han sanado del todo. El caso de Saddam Hussein es una lección profunda sobre cómo un solo hombre, guiado por el poder, la paranoia y la ideología, puede cambiar el destino de millones de personas. Recordar su historia no es solo mirar al pasado, sino entender los peligros del presente. La relación de Saddam Hussein con Estados Unidos y otras potencias internacionales fue un juego geopolítico complejo. Durante la guerra Irán-Irak, Estados Unidos y varios países occidentales vieron a Saddam como un mal menor frente al régimen teocrático de Irán. Le proporcionaron información de inteligencia, apoyo logístico e incluso cerraron los ojos ante su uso de armas químicas. Sin embargo, esa misma figura que en algún momento fue un aliado táctico, terminó convirtiéndose en uno de los mayores enemigos públicos de Occidente. Esta ambivalencia demuestra cómo los intereses estratégicos internacionales muchas veces se anteponen a los principios morales, y cómo figuras como Saddam pueden pasar de ser aliados a dictadores condenados con el cambio de las circunstancias. Durante sus casi 24 años en el poder, Saddam Hussein construyó una estructura estatal donde el miedo y la obediencia eran pilares fundamentales. Su aparato de seguridad, conocido como la Mukhabarat, funcionaba como una red de espionaje interno que controlaba cada aspecto de la vida social. Era común que los ciudadanos temieran hablar incluso dentro de sus propias casas, ya que podían ser denunciados por familiares o vecinos. La represión era tan profunda que generaciones completas crecieron bajo una cultura de silencio, resignación y vigilancia. La menor sospecha de deslealtad podía llevar a la tortura, desaparición o ejecución. Saddam gobernaba con mano de hierro, pero también con una estrategia de control psicológico que marcó a todo el país. La economía iraquí también sufrió dramáticamente bajo su mandato. A pesar de tener una de las mayores reservas de petróleo del mundo, los ingresos se malgastaron en guerras, proyectos de propaganda y un sistema de clientelismo que beneficiaba solo a los leales al régimen. La corrupción era rampante,
y la población vivía en condiciones cada vez más precarias, especialmente después de las sanciones de la ONU. En los años 90, se implementó el programa Petróleo por Alimentos para evitar una catástrofe humanitaria, pero incluso este fue manipulado por el régimen para enriquecerse. Mientras Saddam y su círculo más cercano vivían en lujos y palacios, el pueblo sufría enfermedades, escasez de agua potable y desnutrición crónica. Uno de los aspectos más oscuros del gobierno de Saddam fue el trato a las minorías étnicas y religiosas. Los kurdos del norte fueron brutalmente reprimidos durante décadas. Además de Al-Abja, muchas aldeas kurdas fueron arrasadas, y se estima que hasta 180.000 personas fueron asesinadas durante la campaña Anfal en los años 80. En el sur, los chiitas también fueron perseguidos, especialmente después de intentar levantarse tras la Guerra del Golfo. Sus ciudades fueron bombardeadas, sus líderes religiosos ejecutados y sus mezquitas vigiladas. Saddam utilizaba el nacionalismo árabe como excusa para eliminar cualquier identidad que amenazara su visión de una Irak unificada bajo su control total. En la actualidad, los restos del régimen de Saddam aún se sienten en muchas regiones de Irak. Los vacíos de poder tras su caída permitieron el ascenso de grupos extremistas como Al-Qaeda en Irak y, posteriormente, el Estado Islámico, ISIS. La falta de una transición ordenada, la desintegración del ejército iraquí y la exclusión de antiguos funcionarios baasistas alimentaron un resentimiento que se convirtió en violencia sectaria. Muchos expertos coinciden en que las cicatrices del gobierno de Saddam y la forma en que fue derrocado contribuyeron directamente al caos que vivió y aún vive el país. Su figura, aunque desaparecida físicamente, sigue proyectando una sombra oscura sobre el presente y el futuro de Irak. Una parte importante del legado de Saddam Hussein fue su intento por presentarse como el nuevo líder del mundo árabe. Inspirado por figuras como Gamal Abdel Nasser, Saddam soñaba con unir a las naciones árabes bajo su liderazgo. Utilizó una retórica anti-israelí y anti-occidental muy poderosa, que le ganó cierta simpatía entre sectores de la población árabe que veían en él a un defensor de la soberanía frente al dominio extranjero. Sus discursos, muchas veces teatrales y llenos de referencias históricas, pretendían colocarlo como una especie de salvador de la identidad árabe. Incluso proclamó que, al resistir a Estados Unidos en 1991 y 2003, él estaba luchando en nombre de todos los árabes. Aunque ese sueño nunca se materializó, su influencia ideológica cruzó fronteras, especialmente en tiempos de conflicto en Medio Oriente. En el plano cultural, Saddam también dejó huellas inquietantes. Durante su régimen, se promovió una cultura oficialista donde toda expresión artística debía alabar al líder, a la patria o al partido Baas. Se publicaron libros, canciones y películas que glorificaban su figura, y muchos artistas fueron obligados a colaborar con el régimen bajo amenaza de cárcel o muerte. A la vez, se censuró toda obra considerada contraria al honor nacional o que pudiera despertar pensamiento crítico. En una sociedad reprimida, el arte se volvió un arma política. Incluso mandó construir un gigantesco proyecto, la novela de la epopeya de Saddam, que contaba su vida como una obra épica de redención nacional. La cultura fue usada como herramienta de dominación, pero también como escudo de propaganda. A nivel internacional, la figura de Saddam se volvió un símbolo de los peligros del autoritarismo, pero también un caso de estudio en cuanto a cómo actúan las dictaduras modernas. Gobiernos como el de Corea del Norte, Siria y Libia han utilizado tácticas similares para sostenerse en el poder: el culto a la personalidad, la militarización del Estado, la represión brutal y el control total de la narrativa pública. Saddam no solo fue un dictador local, sino parte de una generación de líderes que marcaron profundamente el siglo XX y las primeras décadas del XXI. Su historia sigue siendo analizada en universidades, centros de derechos humanos y organismos internacionales como un ejemplo de cómo un solo hombre puede desestabilizar toda una región y alterar el curso de la historia global. Uno de los aspectos más curiosos tras su caída fue la forma en que su imagen fue reinterpretada en distintas partes del mundo. En algunos sectores de la población árabe y del llamado mundo no occidental, su figura pasó de ser la de un tirano a la de un mártir, víctima de una agresión extranjera. En otros lugares, como en Occidente, se convirtió en un símbolo del mal que justificó intervenciones militares y reformas geoestratégicas. Incluso la cultura pop, Saddam fue retratado en películas, videojuegos y sátiras, lo que contribuyó a deformar su imagen en muchos contextos. Esta mezcla de miedo, odio, idolatría y burla refleja cómo las figuras históricas más controversiales suelen convertirse en espejos de las tensiones del presente. En retrospectiva, la vida de Saddam Hussein es una advertencia poderosa sobre el abuso del poder absoluto, pero también sobre las consecuencias de las decisiones internacionales. Su ascenso fue posible gracias a la inestabilidad regional, los intereses cruzados de potencias extranjeras y el descontento social que supo explotar a su favor. Su caída, aunque celebrada por muchos, abrió la puerta a nuevos conflictos aún más difíciles de contener.
Hoy, su nombre sigue dividiendo opiniones, para unos, un monstruo que sembró muerte, para otros. Un líder firme que desafió a los imperios. Pero si hay algo que nadie puede negar, es que su historia sigue viva, recordándonos que la historia no solo se trata de hechos, sino también de las heridas que deja en quienes la viven. Los últimos años de Saddam Hussein estuvieron marcados por el aislamiento, la decadencia de su régimen y el avance imparable de las fuerzas estadounidenses y sus aliados. Tras la invasión de Irak en 2003, el colapso del gobierno fue rápido, aunque el dictador logró desaparecer de la vista pública. Por meses, el paradero de Saddam fue un misterio. El país cayó en un caos sin precedentes, donde la falta de autoridad central desencadenó una oleada de saqueos, ajustes de cuentas y violencia sectaria. En este escenario, Saddam ya no era el temido hombre de hierro que dominaba con puño firme, sino una figura huidiza, debilitada, escondiéndose en sótanos y casas rurales para evitar ser capturado. Su imagen, que alguna vez llenó murales y billetes, desapareció de los espacios públicos, mientras su sistema se desmoronaba frente a los ojos del mundo. La captura de Saddam Hussein el 13 de diciembre de 2003 fue uno de los momentos más simbólicos de la guerra de Irak. Fue encontrado en un agujero subterráneo cerca de Tikrit, su ciudad natal, sin oponer resistencia y con una apariencia deteriorada que contrastaba con su imagen de líder orgulloso. El anuncio de su detención fue recibido con júbilo en muchos sectores del mundo, aunque también fue el inicio de nuevas divisiones en Irak. La imagen de Saddam con barba desaliñada siendo revisado por un médico militar estadounidense recorrió el mundo, marcando el fin oficial de una era. Sin embargo, su arresto no trajo la paz que muchos esperaban. En lugar de cerrar un capítulo oscuro, abrió uno nuevo, una guerra civil armada, un país fragmentado y una nueva ola de insurgencia. El juicio de Saddam Hussein fue otro evento histórico cargado de simbolismo, política y controversia. Fue juzgado por el Tribunal Especial iraquí bajo cargos de crímenes de lesa humanidad, en particular por la masacre de 148 chiitas en la localidad de Duyail en 1982. El proceso estuvo plagado de tensiones, amenazas a abogados, asesinatos de testigos, interrupciones constantes y un Saddam desafiante que no reconocía la autoridad del tribunal. Durante las audiencias, se mostró altivo, orgulloso, y a menudo interrumpía para defender su legado. El juicio fue visto por muchos como un acto de justicia histórica, pero para otros fue un espectáculo judicial con fines políticos. Finalmente, el 5 de noviembre de 2006, Saddam fue condenado a muerte por ahorcamiento, sentencia que se ejecutó menos de 2 meses después. La ejecución de Saddam Hussein el 30 de diciembre de 2006 fue tan polémica como su vida. Se realizó en secreto, pero un video grabado con un teléfono móvil fue filtrado poco después, mostrando un ambiente tenso y vengativo. Algunos de los presentes gritaban insultos sectarios mientras se colocaba la soga al cuello del exdictador. En lugar de representar un acto solemne de justicia, la escena alimentó aún más las divisiones entre chiitas y sunitas. Mientras muchos celebraban su muerte como el fin de un tirano, otros lo veían como un mártir, víctima de un juicio orquestado por enemigos internos y externos. Su cuerpo fue enterrado en Auja, su aldea natal, donde aún algunos simpatizantes lo visitan en silencio, mientras que otros lo recuerdan con horror. Hoy, casi 2 décadas después de su caída, el nombre de Saddam Hussein sigue generando debate. Para unos es un símbolo del autoritarismo brutal, responsable de guerras devastadoras, genocidios y represión sistemática. Para otros, fue un líder fuerte que defendió la independencia de su país frente a la injerencia extranjera. Pero más allá de opiniones, la historia de Saddam Hussein es una advertencia sobre cómo el poder absoluto puede corromper, destruir y dejar heridas que tardan generaciones en sanar. Irak aún enfrenta las consecuencias de su régimen, de la guerra y de la violencia que desató su caída. Saddam ya no está, pero las cicatrices de su mandato siguen vivas en cada rincón del país que una vez gobernó con puño de hierro.